¿Sabes cómo ha evolucionado la higiene a través de la historia? Si no lo sabes, quédate y te lo contaré. Yo soy Diana y esto es Nana y la Historia. ¿No se han dado cuenta que en series famosas donde se muestra la vida en la antigüedad son pocas o de hecho nulas las escenas donde los protagonistas se dan un duchazo? Pues bien, comencemos con los amos de la higiene, los egipcios, que sin duda fueron los más limpios en la antigüedad. Ellos tenían una manera muy mística de percibir la higiene. Es por eso que la relacionaban con la medicina y con la magia. En Egipto, mantener una higiene adecuada permitía, según ellos, evitar enfermedades. Por supuesto, como en nuestro tiempo, no todos tenían la misma facilidad para mantenerla debido a su rango social y por la escasez o no de recursos. Sin embargo, un egipcio promedio se bañaba una vez al día, algunos en un gran baño y otros quizá en el Nilo o con una jarra de agua, pero igual se bañaban. Los egipcios se tomaban todo muy a pecho y es por esto que una mosca, por ejemplo, podría ser una gran complicación, o las pulgas o los insectos, ya que para ellos era la forma más fácil de transmitir enfermedades. Es por esto que raparse la cabeza era la manera más higiénica de conservar el cuerpo limpio, ya que permitía que ni los piojos ni las pulgas se alojaran en su cabeza. Y además los egipcios lavaban su ropa constantemente. Los perfumes eran un elemento usual en la vida de Egipto y lo sabemos por la cantidad de frascos que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas. Esto está relacionado con su apariencia física. El col, por ejemplo, era una sustancia que se ponía alrededor de los ojos, el que era negrito, que parecía delineador, y muchos creen que lo hacían puramente por el factor estético, pero la realidad es que este era un potente protector solar que les evitaba verse más morenitos y prevenía las manchitas en la piel. Ahora pasemos al otro extremo, la Edad Media, los cochinos de la historia. Entre la caída del Imperio Romano por allá en el 476 y hasta el descubrimiento de América en 1492, la higiene personal no era considerada una prioridad que digamos. De hecho, los médicos tenían la creencia de que el agua, sobre todo caliente, debilitaba los órganos, dejando el cuerpo expuesto a condiciones insalubres y que de llegar a penetrar los poros se podrían transmitir todo tipo de enfermedades. Incluso llegó a extenderse la idea de que una capita de suciedad protegía de enfermedades y que por lo tanto el aseo personal debía hacerse en seco, o sea, solo pasarse una toallita seca para frotar las partes del cuerpo expuestas. Las que cubría la ropa no se limpiaban. Los médicos recomendaban que los niños se limpiaran con una toallita seca el sebo de la cara, pero no mucho, esto para evitar que se quitara el color natural, o sea, el color sucio. En realidad, los galenos consideraban que el agua era perjudicial para la salud, además de perjudicial para la vista, además que podría provocar dolor dental, empalidecía el rostro, provocaba catarros y dejaba los cuerpos más sensibles al frío durante el invierno. Además, la iglesia consideraba que el baño era un pecado, al considerarla un lujo innecesario y pecaminoso. Y esto no solo era entre las clases pobres, no. De hecho, el rechazo por el agua venía de las más altas esferas de la sociedad. Las damas, quizá las más limpiecitas de la antigüedad, tomaban una ducha por mucho 2 veces al año. Y el propio monarca solo lo hacía con prescripción médica y con las debidas precauciones. Los baños, cuando tenían lugar, eran tomados en una tina de agua caliente enorme. El padre de familia era el primero en tomarlo, luego venían los otros hombres por orden de edad y después las mujeres también por orden de edad. Al final llegaba el turno de los niños y los pobres bebés les tocaba aguantarse el agua sucia de toda la familia, y por eso no es de extrañar que desde muy pequeños los niños les cogieran fastidio a bañarse. En la Edad Media todo era reciclar. Había gente dedicada especialmente a recoger los excrementos de las fosas sépticas para venderlos como abono. Los tintoreros guardaban la orina en grandes recipientes que después utilizaban para lavar pieles o blanquear telas. O sea, aparte de que no se bañaban, sus ropas eran lavadas con orina. Imagínense el olorcito. La pestilencia que las personas desprendían debajo de sus túnicas era disipada por los abanicos, que, valga la aclaración,
fueron hechos para esto, para alejar los malos olores, no para refrescarse como lo hacemos hoy en día. Además de disipar el aire, también servía para disipar a los insectos que se acumulaban en su alrededor. En la Edad Media, la mayoría de los matrimonios se celebraban en el mes de junio, de forma que coincidía con el verano boreal. La razón era simple: el primer baño del año era tomado en mayo, así que en junio la hediondez de la persona, en el caso de los novios, era todavía tolerable. De todas formas, como algunas personas apestaban más que otras o simplemente se rehusaban a tomar un baño, las novias solían llevar ramos de flores al lado de su cuerpo en los carruajes para disfrazar su mal olor, volviéndose una costumbre entonces celebrar los matrimonios en mayo, después del primer baño. No es casualidad que el mes de mayo sea considerado el mes de las novias y que de allí naciera la tradición del ramo de flores. En los palacios y en las casas de familia la existencia de baños era prácticamente nula. Cuando la gente necesitaba hacer del cuerpo, el fondo del patio o un matorral eran los sitios elegidos. Esto según la preferencia de la persona. De hecho, no era raro ver a la gente agachada en las calles haciendo pis. Los sistemas de drenaje no existían, por lo que las ciudades medievales eran depósitos de basura y excremento. Las grandes metrópolis como Londres y París podrían ser consideradas en aquel tiempo algunos de los lugares más asquerosos del mundo. Por otro lado, los más ricos poseían platos de estaño. La mayoría de alimentos oxidaban este material y mucha gente moría envenenada. Con las copas ocurría lo mismo. Con el contacto del whisky o el contacto con la cerveza hacían que el individuo entrara en una especie de estado de narcolepsia provocado tanto por el alcohol como por el estaño. Alguien que pasara por la calle y viera a una persona con este estado podría pensar que la persona estaba muerta y obviamente preparaban un entierro. El cuerpo del muerto era puesto sobre la mesa de la cocina durante algunas semanas mientras la familia comía y esperaba a ver si el muerto volvía a la vida o no. Fue de aquí donde sale la costumbre de velar a los muertos. Sin embargo, pese a todas estas cochinadas, cuando alguien se presentaba delante de la nobleza o del rey y la reina, se debía inclinar en señal de veneración, y por si cualquier motivo la persona justo en ese momento se tiraba una flatulencia frente al rey o la reina, la pena era el destierro. El desafortunado pedorro era enviado lejos y no podría volver durante 7 años. Eso sí, si el rey admitía su retorno, si no, no. Pasando a otro tema, según el Museo de la Menstruación en Estados Unidos, sí, hay Museo de la Menstruación. Las mujeres lo probaron todo. En Roma utilizaban en vez de toallas higiénicas trozos de lana, en Grecia listones de madera, en las tribus africanas rollos de césped, en Indonesia fibras vegetales y en Egipto rollos de papiro. Fue hasta la Edad Media cuando las mujeres europeas se acostumbraron a la toalla reutilizable. La desechable, que dio origen a los tampones absorbentes, solo se popularizó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. A la hora de limpiarse el trasero, el hombre cogió para limpiarse casi todo: pieles de animales, hierbas, hojas, mazorca, lechuga, arena, cáscaras de frutas, nieve, etc. Los griegos solían limpiarse con esponjas insertadas en varas y que eran lavadas con agua salada. En cuanto a los franceses, se limpiaban según su estrato social. Si eran ricos, utilizaban seda, y si eran pobres, utilizaban piel de cordero. Los primeros en utilizar un tipo de papel fueron los chinos, por allá en 1391, y el papel higiénico hizo su aparición en 1857 por obra del estadounidense Joseph Cagletti. Gracias, Joseph. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció el video? No olviden compartirlo con ese amigo que poco se baña y decirle que por favor tome una duchita luego de suscribirse a mi canal para que seamos más los adictos a las historias. Recuerden escribirme acá en los comentarios qué otra historia de la historia les gustaría saber para que juntos aprendamos. Les mando un gran abrazo y nos vemos a la próxima.